La narrativa de los Nefilim, seres enigmáticos mencionados en la Biblia, siempre ha generado una intensa fascinación y acalorados debates. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 4, se narra un período en el que la población humana comenzaba a expandirse significativamente en la tierra, momento en el que las hijas de los hombres atrajeron la atención de los hijos de Dios. Estos seres celestiales, cautivados por la belleza de las mujeres humanas, las eligieron como esposas. De esta unión singular nacieron los Nefilim, descritos como gigantes y hombres de renombre en la antigüedad. Este pasaje bíblico ha desencadenado una serie de interpretaciones y teorías. Una de las más aceptadas sugiere que los Nefilim son el resultado de la relación entre ángeles caídos y mujeres humanas, una mezcla de naturaleza humana y angélica. Esta visión es ampliamente reconocida en el ámbito teológico, aunque sigue rodeada de controversias. Por otro lado, existen perspectivas menos místicas que proponen interpretaciones alternativas. Una de ellas argumenta que los hijos de Dios serían en realidad descendientes de Set, el tercer hijo de Adán, mientras que las hijas de los hombres provendrían de la descendencia de Caín, considerada más impía. Este enfoque busca una explicación más terrenal para el origen de los Nefilim. Sin embargo, independientemente de la interpretación adoptada, los Nefilim siguen siendo figuras misteriosas y fascinantes en la tradición judeocristiana, alimentando la imaginación de académicos, teólogos y entusiastas de la historia bíblica por generaciones. Su presencia en textos apocalípticos como el libro de Enoc solo añade más capas a este misterio, haciendo que los Nefilim continúen siendo un tema de estudio y debate entre los interesados en las narrativas bíblicas. La temática de los Nefilim, tal como se relata en el libro de Génesis, continúa desafiando la comprensión y generando intensos debates. Estos seres, destacados por sus características extraordinarias que superan los límites humanos, son comúnmente interpretados como el resultado de uniones entre ángeles y humanos. Esta perspectiva se alinea con las descripciones bíblicas que retratan a los Nefilim como individuos de gran estatura y fuerza, en consonancia con los temas sobrenaturales presentes en la narrativa. En el libro de Génesis, capítulos 4, versículos 25 a 26, se menciona a Set, el hijo de Adán, quien engendró a Enós, un período en el que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Este pasaje destaca la continuidad de la línea humana a través de Set, contrastando con la naturaleza extraordinaria de los Nefilim. Una pregunta que surge frecuentemente es si existen descendientes de los Nefilim en el mundo actual. Esta curiosidad se basa en la mención de que existieron tanto antes como después del diluvio, como se indica en Génesis 6, versículo 4. Sin embargo, el relato bíblico del diluvio en Génesis es enfático al afirmar que toda vida fuera del arca de Noé fue destruida. Esto incluiría a los Nefilim, que formaban parte de la población prediluviana. Después del diluvio, hay menciones de gigantes como los Anakins y los Refaims, pero es importante diferenciarlos de los Nefilim antediluvianos. Desde el punto de vista teológico, la supervivencia de una línea Nefilim después del diluvio representaría un desafío significativo. El diluvio fue un acto de juicio divino con la intención de erradicar la maldad, permitiendo que la familia de Noé iniciara un nuevo comienzo para la humanidad. Así, la idea de sobrevivientes Nefilim contradice el propósito del diluvio como un nuevo comienzo para la creación, libre de la corrupción anterior. Por lo tanto, aunque la discusión sobre los Nefilim es fascinante y llena de misterios, la narrativa bíblica sugiere que su existencia estuvo restringida al período prediluviano, sin evidencias claras de su presencia en el mundo postdiluviano.
La persistencia de una posible línea de Nefilim después del diluvio representaría, de hecho, un cuestionamiento significativo a la eficacia e integridad del juicio divino descrito en la Biblia. Tal continuidad entraría en conflicto con el concepto de la soberanía de Dios y del propósito establecido por el diluvio. Basándose en las evidencias bíblicas y en el contexto teológico, la hipótesis de que existen descendientes de los Nefilim en el mundo contemporáneo carece de fundamentación sólida. Las referencias a seres gigantes en el período post-diluviano, como se describe en Números capítulos 13, versículos 33, no establecen una conexión directa con los Nefilim. La narrativa bíblica no sugiere la continuidad de la línea de los Nefilim después del diluvio, indicando que la presencia de estos seres estaba limitada a un periodo específico antes de la gran inundación. Sin embargo, la aparición de los Nefilim años después del diluvio, como se menciona en Génesis 6, versículo 4, y en Números, genera cuestionamientos. El pasaje en Números relata que los espías israelitas, al explorar la tierra de Canaán, encontraron personas de gran estatura, comparándolas con los Nefilim y los descendientes de Anak. Se sintieron como saltamontes ante estos gigantes. Existen dos corrientes de pensamiento principales respecto al reaparecimiento de los Nefilim después del diluvio. La primera sugiere que un nuevo grupo de ángeles podría haber descendido a la tierra después del diluvio y cometido el mismo pecado que los ángeles en Génesis 6. Sin embargo, esta es solo una teoría y no hay registros bíblicos que confirmen la existencia de un segundo grupo de ángeles cometiendo el mismo pecado. Una segunda perspectiva propone que el término Nefilim podría haber evolucionado para denotar genéricamente a guerreros gigantes, abarcando un sentido de misterio y admiración, sin necesariamente implicar una línea directa de los Nefilim originales. Esta interpretación sugiere una evolución semántica del término, adaptándose a las narrativas y contextos históricos posteriores al diluvio. La comparación de la evolución del término Nefilim con el cambio de significado del término titán es bastante pertinente. Originalmente, en la mitología griega, los titanes eran figuras preolímpicas, personificando un inmenso poder y estatura. Sin embargo, el uso contemporáneo del término titán se desvía significativamente de este contexto mitológico. Hoy en día, titán se emplea a menudo para denotar algo de escala inmensa o de gran importancia, como una estructura colosal o una conquista monumental, y no necesariamente se refiere a una divinidad griega. El término titán también se utiliza para transmitir una noción de grandeza o poder, describiendo a personas con influencia dominante o habilidades excepcionales. Por ejemplo, un empresario prominente puede ser descrito como un titán en el sector tecnológico, o una empresa líder puede ser llamada titán en la industria automotriz. Además, evoca imágenes de seres extraordinarios, casi mitológicos, similares a los gigantes de las tradiciones o entidades míticas poderosas. Esta analogía se aplica al término Nefilim, aunque originalmente descritos como guerreros gigantes y enigmáticos, cuyos orígenes y constitución genética permanecen un misterio. La referencia a los Nefilim en contextos postdiluvianos, como en el libro de Números, puede indicar una evolución semántica similar. Así, la idea de que los Nefilim aún existan hoy puede depender de la interpretación adoptada sobre su mención en el libro de Números. Si creemos que el término pasó a representar genéricamente a guerreros de gran estatura y fuerza, sin necesariamente implicar una línea directa de los Nefilim originales, la existencia actual de los Nefilim se convierte en una cuestión de interpretación simbólica y semántica, más que una realidad física o histórica. La creencia de que no existen descendientes de los Nefilim en la Tierra actualmente y que todos fueron exterminados en el diluvio
está respaldada por la falta de evidencias concretas de su presencia en nuestro tiempo. Esta visión se alinea con la interpretación de que los Nefilim, siendo creaciones híbridas de humanos y ángeles, no tienen un papel en la salvación según lo descrito en las Escrituras. La problemática de la salvación de los Nefilim plantea cuestiones complejas si consideramos que los Nefilim son parte ángel, parte humano. Surge la cuestión de su redención. En las Escrituras no hay mención de ángeles pecadores recibiendo salvación, lo que podría indicar que lo mismo se aplica a los Nefilim. La Biblia no menciona que los ángeles posean almas o que Jesús sea su Salvador. El libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 14 a 17, enfatiza que Jesús compartió la humanidad para liberar a los seres humanos del miedo a la muerte y del poder del diablo, convirtiéndose en un sumo sacerdote misericordioso para expiar los pecados de los humanos, no de los ángeles. Además, en Deuteronomio capítulo 2, versículos 20 a 21, Moisés relata la destrucción de los Nefilim en la tierra de Amón, indicando que Dios eliminó a los Nefilim restantes, considerados gigantes. Este pasaje refuerza la idea de que los Nefilim, como entidades híbridas específicas del período prediluviano, no sobrevivieron y no dejaron descendientes en la tierra. Por lo tanto, basándose en la interpretación bíblica y en las evidencias disponibles, la existencia de descendientes de los Nefilim en el mundo contemporáneo no está respaldada y se cree que fueron completamente erradicados, según lo descrito en las narrativas bíblicas, particularmente en el relato del diluvio y en las subsiguientes conquistas de los israelitas. La referencia a los Samsums, un pueblo descrito como grande, numeroso y alto, similar a los Anakins, mencionada en el contexto de los tiempos antiguos y de los amonitas, es significativa. Según se narra, el Señor los destruyó, permitiendo que otros pueblos ocuparan su lugar. Esta narrativa refuerza la idea de que seres excepcionales, como los Nefilim, fueron eliminados por intervención divina. La posible extinción de los Nefilim en la actualidad puede atribuirse al juicio divino sobre los ángeles caídos. El libro de Judas, capítulo 1, versículo 6, relata que los ángeles que abandonaron su estado original fueron confinados en cadenas eternas bajo las tinieblas hasta el juicio final. Esto implica que al salir de la esfera de su creación, estos ángeles caídos sufrieron consecuencias severas, incluyendo la destrucción de sus creaciones híbridas, los Nefilim. En conclusión, el conjunto de la evidencia bíblica y el entendimiento teológico llevan a comprender que los Nefilim o sus descendientes no están presentes en el mundo actual. La narrativa bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, destaca un Dios que controla la historia, juzga la rebelión y tiene un plan específico para la humanidad, culminando en la redención a través de Jesucristo. La historia de los Nefilim, aunque fascinante, sirve principalmente para recordar las verdades fundamentales de las Escrituras, la realidad del pecado, la necesidad de salvación y la esperanza encontrada en Cristo. Como creyentes, el enfoque debe permanecer en estas verdades fundamentales, encontrando consuelo y seguridad en la soberanía y el amor de Dios, que guía y sostiene toda la creación de acuerdo con su voluntad perfecta. La historia de los Nefilim, por lo tanto, no solo captura la imaginación, sino que también refuerza la importancia de adherirse a los principios centrales de la fe cristiana.